al versículo 6. ¿Amén? Vamos a hacerlo, hermanos, en obediencia a nuestro Dios y también a nuestros hermanos, ¿verdad? Para que nos han dado esta oportunidad y este privilegio también de poder escuchar, meditar, predicar la palabra de Dios. Así es que cuando estemos listos, glorifique el nombre de Dios. Isaías capítulo 9, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leerlos todos juntos y después de esto, hacemos una oración primero, pidiendo a nuestro Dios que pueda darnos en esta mañana, en esta tarde, de su Espíritu Santo, su comprensión, y después sí vamos a leer juntos. Así es que les invito, acompáñenme, oremos juntos y pidamos a Dios su dirección. Señor, en esta tarde te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder presentarnos para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que hables a cada uno, Señor Dios. Cada uno venimos con diferentes necesidades en el corazón, ocupaciones, tal vez miedo, Señor, algo que traigamos, Señor, pero tú estás en este lugar para poder traer paz, calma, Señor, para poder traer ese consejo, pero también esa exhortación que necesitamos en esta tarde. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo que nos ayude en esta hora para poder escuchar y comprender, Señor, que Dios, lo que tú quieres hablarnos. Gracias te damos, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, y gracias por todo, Señor mi Dios, en este tiempo. Te pedimos así que esto sea de bendición, Señor mi Dios, para cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como estamos de pie, vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 6. Juntos leemos y la palabra de Dios dice así: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su extractor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. Mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, unos momentos. Vamos a meditar en este pasaje. A lo mejor alguien estará confundido si ya es Navidad, en qué mes estamos, ¿verdad? Pero en este día, el título de este pasaje es Luz resplandeció en las tinieblas. Ese es el título de este pasaje. Luz resplandeció en las tinieblas. Amén. Mire, cuán necesario, hermanos, es reconocer que cada uno de nosotros, sin Dios, no tenemos la facultad para saber cómo debemos de vivir. Sin el Espíritu Santo, sin su guía, sin el Señor, el hombre se encuentra perdido, se encuentra navegando sin timón, navegando sin brújula, navegando sin ninguna dirección. Mire, tal vez pensemos que este tipo de predicación sea para aquellos que no conocen del Señor, o para aquellos que no han recibido al Señor, pero hoy vamos a ver, hermanos, que necesitamos en cada momento y en cada día de nuestras vidas que la luz de Cristo alumbre nuestro camino, nos guía a donde tenemos que ir y nos permita vivir de la manera en que Dios sabe que es mejor para nosotros. Hoy en día estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en los cuales estamos viendo muchas cosas, hermanos. Estamos viendo que se cumplen
cosas que el Señor había dicho. Vemos cómo esta época en la que estamos, hermanos, está presentando un reto para todos y cada uno, no solamente para los jóvenes, no solamente para los adolescentes, sino para todos y cada uno. Este tiempo está presentando un reto especial para la iglesia de Cristo, ¿sí? Hoy en día, hermanos, estamos viviendo ese tiempo dificultoso, esos tiempos difíciles. Y mire, esto no solamente es de nuestra época, esto no solamente es de este tiempo, porque este problema existe desde que el hombre decidió enemistarse con Dios. Cuando el hombre decide romper la relación, el vínculo que tenía con el Señor, entonces todo se vuelve confuso, todo se vuelve borroso y no hay nada cierto que pueda dirigir al hombre. No sé cuántos de nosotros, varones, los que tenemos automóvil, manejamos, vamos en la lluvia, algunos tenemos carros viejitos, ¿verdad?, que no tienen aire acondicionado. Está lloviendo muy fuerte, y sobre todo ahorita las lluvias de estos meses, está lloviendo fortísimo, y adentro empieza a hacer ese calor que empieza a empañar la visibilidad del cristal de enfrente, ¿no? Y vamos, y está cayendo la lluvia afuera, está cayendo la tormenta, y aunado a eso está totalmente empañado nuestra vida, de nuestro parabrisas, gracias. Está empañado y no sabemos hacia dónde ir. Hay veces, hermano, donde tenemos que parar porque es imposible ver el camino. Mire, el hombre sin Dios vive de esa manera. El hombre, cuando no tiene a Cristo, vive de la misma manera. Puede ver un poco del camino que hay enfrente, pero todo es borroso, todo es incierto. No sabe hacia dónde se dirige, no sabe hacia dónde va, no sabe qué va a pasar, qué hay al frente, qué hay atrás. Se encuentra totalmente confundido, alejado, separado. Y eso crea en nosotros la necesidad de alguien que nos dirija. Eso crea en nosotros la necesidad de que alguien nos pueda decir en dónde está el camino correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Mire, Isaías profetizó durante uno de los momentos más difíciles para el pueblo de Judá. Mire, si usted ha leído el libro de Reyes o de Crónicas, se va a encontrar con que hay una constante, hermanos, una constante, que se levantan reyes buenos y reyes malos, reyes que buscan a Dios y reyes que no les buscan, dirigentes que tal vez centran sus ojos en el Señor y otros que centran sus ojos en otros dioses. Se levantan estos hombres, y si pudiéramos definir qué era lo que pasaba en el reino tanto de Israel como de Judá, porque bueno, si conocemos el contexto histórico, sabemos que Israel se divide en dos, ¿sí? El reino del norte, el reino del sur, pero estos dos están igual de confundidos. Estos dos están igual tal vez no saben hacia dónde ir, no saben qué tienen que hacer. Hay unos que tratan de hacer lo correcto, pero vemos también que muchos al final se vuelven a equivocar. Podríamos decir, ¿qué podemos hacer delante de esto? Hermanos, yo no sé cuántos años usted lleva de cristiano, posiblemente puede llevar 2, 5, 10, 20, 30, pero hermanos, no es tanto cómo usted comienza la carrera, sino cómo la va a terminar, ¿sí? El pueblo de Israel comenzó muy bien. Usted recuerda el reino de David, la época en donde Israel tenía más poder y prestigio en todo el mundo, pero el pecado, las malas decisiones, todo esto lleva a Israel a una decadencia. Ahora, esta decadencia no solo es moral, también es religiosa. Se apartan del Dios de Israel, del Dios de sus padres, del Dios de David, y empiezan a seguir a dioses ajenos, dioses paganos, que simplemente eran esculturas, estatuas. Y ellos empiezan a dar su corazón a todo eso, hermano, y por lo tanto Dios entonces
va a castigar a su pueblo, trayéndolos o llevándolos a la cautividad. Y cuando hablamos de la cautividad, hermanos, lo que sencillamente es que iban a ser esclavos de otras naciones. Es que iban a ser esclavos. Y miren, en este periodo es cuando Israel está siendo conquistado, o va a ser conquistado, por el reino asirio. ¿Sí? Ahora usted puede encontrar toda esa información, todas esas lecturas, tanto en Reyes, Crónicas, Daniel, aparecen esas historias de lo que pasa dentro del cautiverio. Pero, hermanos, lo que tenemos que ver aquí es que para Israel le esperaba un panorama desolador. No había esperanza ya para Israel, porque estaban, hermanos, bajo el yugo de la nación más poderosa. Miren, hermanos, muchas veces nosotros sin saberlos nos encontramos de esa manera, esclavos del pecado, esclavos de las cosas que nos pueden atar, esclavos, hermanos, de algo que a nuestros ojos puede parecer que somos libres, que estamos viviendo bien. Puede ser que tal vez todavía estemos viviendo bajo esa esclavitud que nos está dominando. Si usted lee el versículo 8, un versículo atrás donde leímos, dice: y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ese es el panorama de todos aquellos que no vienen al Señor, no tienen a Dios, hermanos. Ese es el panorama. Dice: serán sumidos en las tinieblas, tendrán angustia. Mire, creo que esto nos ayuda para poder saber que necesitamos ayuda, hermanos. ¿O usted no necesita ayuda? ¿Sí? Mire, este panorama nos abre los ojos para reconocer que yo necesito ayuda. Porque yo sé que yo solo y sin Dios, el panorama para mí, para mi familia, para mi iglesia, para mi jurisdicción, para mi zona es desolador. Si no tengo a Dios y si yo no estoy con el Señor, lo único que va a haber en medio de mí es angustia, oscuridad y tinieblas. El pueblo de Israel, hermanos, alejándose de Dios, se alejó de esa fuente de luz y esperanza. Mire, es necesario recordar esto cada día de nuestra vida. Es necesario que esto quede en nuestros corazones, recordando esto. Dios, te necesito. Señor, te necesito. Mi familia te necesita. Yo te necesito. Mi hogar te necesita. Mi iglesia te necesita. Mire, si nosotros diéramos un vistazo a la situación espiritual de cada iglesia local, hermanos, ¿qué es lo que encontraríamos en cada iglesia local? Si nosotros llegáramos a una iglesia, pastores, si usted sabe, conoce su iglesia, pero visitar a otra iglesia de su jurisdicción o de otra jurisdicción entre semana o en fin de semana, ¿qué encontraríamos en esa iglesia? ¿Qué panorama se vería ahí? ¿De victoria, de gozo? O tal vez un panorama complicado, en donde los que se están durmiendo, en los que tal vez no van. Los pastores saben, ¿verdad?, cómo está su iglesia. Cada uno sabe y conoce su iglesia local. Pero, hermanos, esto es algo que está pasando en todas las iglesias. ¿Sí? Mire, ¿qué panorama es el que nosotros pudiéramos encontrar? Y si nosotros quedáramos hasta aquí, sería entonces un panorama que nos tendría que desesperanzar. Bueno, pues si yo estoy así, pues ¿cuánto más los hermanos? ¿O cuánto más es? Pero, hermanos, fíjese cómo empieza el versículo 1 de donde leímos. Aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vinieron en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Y este pasaje ahorita lo vamos a meditar.
Pero el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Miren, hermano, esto es como que el Señor está interviniendo en ese panorama desolador. El Señor está interviniendo de golpe, diciendo: sí, el panorama es difícil, complicado. Cuando el pueblo de Israel estaba ahí sumido en la angustia, sumido en esa oscuridad, dice Dios, pero el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué es lo que nos enseña eso, hermano? Que hay esperanza. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña este versículo, que hay esperanza para mí, para mi familia, para mi iglesia. Que hay esperanza para nosotros. Eso es lo que enseña este pasaje. Mire, las tinieblas representan entonces ese estado de oscuridad del alma. Ese estado de oscuridad del alma. Hermano, posiblemente si yo aquí hoy les preguntara ¿quién se considera malo? Hoy posiblemente dijeran: bueno, pues yo no soy tan malo como otro. Y pudiéramos compararnos. Bueno, pues yo no soy tan malo como aquel. Yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho algo tan grave. Pues como que muy malo no soy. Pero hermano, lo que está diciendo es que había un pueblo que estaba sumido en tinieblas. No es que estaba medio cubierto por oscuridad, es que estaba inundado de oscuridad. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 3, cuando enseña que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo, no hay quien haga el bien. Hermano, no estamos hablando de bueno o malo moralmente hablando, sino la condición de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Usted conoce su corazón? ¿Sí conoce su corazón? Mire, por fuera podemos demostrar muchas cosas, pero nosotros conocemos nuestro corazón. Y es más, el Señor conoce todavía más nuestro corazón. Y Dios dice que el corazón del hombre está desviado. Del hombre, de todos nosotros, está desviado, está confundido, está alejado, está apartado. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué está hablando eso, hermano? No, pues es que yo no necesito tanto a Cristo porque no soy tan malo. Mi iglesia no necesito tanto regaño, tanta exhortación, como que estamos mejor porque pues nos va mejor que ellos. O somos más. Pudiéramos llegar a pensar eso. Pero lo que dice el apóstol Pablo en Efesios es que el estado del hombre sin Dios está en tinieblas. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Pero fíjese cómo completa Pablo este pasaje. Mas ahora sois luz. Mas ahora, y nuevamente encontramos la puerta a la esperanza. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué Señor? En el Señor Jesucristo. Esta idea, hermanos, de dónde está mi corazón, se enseña siempre en la palabra, constantemente en la palabra, porque no importa tanto dónde estás tú físicamente. Hoy estás aquí en este cabildo, pero ¿dónde está tu corazón? Cuando vas a tu iglesia local, estás ahí, escuchas al pastor predicar, cantas los cantos del himnario, pero ¿dónde está tu corazón? Mire, el apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sí, sin Cristo esa es nuestra condición. Éramos un pueblo que estaba sumergido en la oscuridad, en las tinieblas, en este estado de muerte y de pecado. ¿Por qué de muerte? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. Y si usted y yo estábamos sumergidos en ese pecado, por obvias razones, el resultado de esto iba a ser
muerte. Ahora, cuando llega el Señor, cuando llega esa luz llega aún a los rincones más oscuros del alma, hermanos. Esa luz llega a lo más profundo de cada oscuro corazón. No hay ningún lugar en la que esa luz no penetre, hermanos. Y eso es lo que dice el versículo 1 cuando habla de Zabulón y de Neftalí. Parece muy difícil entender este pasaje, pero lo que está diciendo es que estas regiones, porque eran regiones, ¿sí? La región de Zabulón y de Neftalí, era una región considerada a lo mejor eran las más alejadas, eran las más alejadas y fueron las primeras a las que Asiria destruyó, donde hubo más destrucción. Pero dice la profecía ahí en esas ciudades, ¿sí? En esas ciudades que están lejanas, que están apartadas, ahí también llegó la luz. En Mateo capítulo 4, 13 al 16, el Señor Jesús, o más bien Mateo, dice que Jesús cumple esta profecía cuando va a Galilea a morar. Una ciudad que era catalogada insignificante, hasta con pecado. Los de Jerusalén no les gustaba ir a Galilea porque a Galilea no tenía buena reputación. Pero ¿dónde decidió vivir Jesús? En Galilea de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pecado tan grande que pueda resistirse a la gracia de Dios, hermanos. No hay situación más arruinada como para decir, no, tú ya no tienes esperanza. No hay situación más complicada como para decir que el Señor no tiene poder para hacer algo. El Señor tiene poder para levantar, hermanos, para dar luz en la oscuridad. No importa si la situación de mi vida, de mi familia, de mi iglesia es difícil. Dios tiene el poder para cambiar, hermanos. Eso es lo que está diciendo la profecía. Esta luz llega hasta el rincón más profundo. Esa luz llega hasta el lugar menos esperado. Tal vez pudiéramos pensar, bueno, Dios ya no puede cambiarme. Dios ya no puede utilizarme. Mi iglesia está perdida. Pero la profecía es no, ese pueblo que estaba sumido en tinieblas, ese pueblo, ¿sí?, vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mire la autoridad, hermanos, con la que el Señor transforma y cambia las circunstancias. Él no viene a hacer un cambio gradual. Él viene a decir, luz resplandecerá, y luz resplandece. Por eso, mire, el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, dice que la luz se manifestó a los hombres. ¿Sí? Mire, el versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Ahora, el versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Ya se dio cuenta cómo está hablando de una persona? Y aquel es el que da luz a los hombres, ¿sí? Y la luz se hizo visible, se apareció. ¿De qué luz está hablando? Mire, es aquí cuando en esta profecía de Isaías se revela el plan por el cual el hombre podía acceder a esa luz. Se revela la forma en la que el Señor iba a trabajar. Mire, dice el versículo 3, aumentando la gente, y de Isaías 9, estamos en Isaías otra vez. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos.
Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su extractor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pago del fuego, porque un niño nos es nacido. Está hablando de que la luz va a resplandecer, pero ¿por medio de quién? Por medio de una persona. Un niño va a nacer que va a traer esta luz. ¿Sí lo está entendiendo ahí? Ahora, la llegada de este personaje especial trae gozo. ¿Sí? La llegada de este personaje especial trae gozo, hermano, en cualquier circunstancia. Los versículos 3 al 5 es lo que está diciendo. Este gozo lo describe de tres maneras. Primero, como el gozo de la cosecha. ¿Sí? Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega. ¿Sí? Mire, cuando nosotros llegamos a entender que hay esperanza, también tiene que traer a nuestro corazón gozo. Si realmente entendemos nuestra condición sin Dios, cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos debe llevar al gozo de decir: gracias, Señor, por lo que has hecho. Porque sin ti estaba desamparado, sin ti no tenía esperanza, pero contigo hoy puedo tener gozo. Posiblemente hoy, hermanos, hemos perdido tal vez el gozo de esa salvación. Se nos ha olvidado cómo se siente experimentar ese gozo por las muchas circunstancias difíciles, por las muchas cosas que a veces nos enfrentamos, por el diario vivir. Mire, hoy tenemos este cabildo y estamos ya a mitad de año, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros podamos ponernos a reflexionar y pensar: ¿cómo empezamos este año? ¿Cómo estábamos al inicio del año? ¿Está igual a como estaba? ¿Pensaba que le iba a pasar todo lo que ha pasado este año? Tal vez lo sorprendió, lo agarró por sorpresa. Posiblemente sus planes, sus metas y todo lo que pensó se cambió. Y hoy podemos tal vez experimentar pesadez, fatiga. Podemos experimentar tal vez desgaste, no solamente físico, desgaste espiritual. ¿Sí sabe que existe el desgaste espiritual? ¿Alguien de aquí ya ha experimentado lo que se siente el desgaste espiritual? Mire, ¿cuántos de aquí nos hemos enfermado? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí nos ha dado gripe? La gripe es una enfermedad muy pequeña, pero ¿cómo molesta, verdad? No nos tienen que operar para quitarnos la gripe. No nos tienen que dar un tratamiento muy fuerte. Es más, a veces ni hay tratamiento, ¿no? Pues repose y paracetamol y con eso tome agua. Y parece una enfermedad inofensiva, pero que molesta en nuestro diario vivir. Te da gripe y los ojos llorosos, el cuerpo cortado, te sientes pesado. ¿Entienden esa definición, no? ¿Qué es sentirse pesado? Tienes tus quehaceres, tienes tus responsabilidades y quisieras estar durmiendo, ¿no? Acostado. Ay, no. Hoy tenía muchas cosas que hacer, hoy por favor no. Pero esa enfermedad tan pequeña, tan insignificante, que tal vez no es para más, esa enfermedad nos quita mucha energía. Cuando el cristiano pierde el gozo de esa salvación y olvida lo que se siente experimentar el gozo de tener a esa persona especial que es Cristo, entra en el corazón el desgaste espiritual. Ya no oramos como antes. Nos pesa ir a la iglesia, nos pesa colaborar. Escuchamos ahorita las responsabilidades de nuestra zona de este año que tenemos, ¿verdad? El desgaste espiritual nos lleva a la queja, nos lleva a pensar que tal vez
que lo haga alguien más, yo no quiero porque yo, y ese desgaste viene y silenciosamente está quitándonos nuestras fuerzas. Voy al culto y me quedo dormido, estoy orando y de repente ya me caí porque ya estaba dormido. Estoy leyendo la palabra y lo entiendo, y a veces, ¿verdad? Que leamos, a veces no leemos. Y este desgaste viene a nosotros. Pero lo que esta profecía está diciendo es que cuando vemos lo que Dios hizo y cómo lo hizo, y conocemos a ese personaje especial que nos ha traído esperanza, lo que nuestro corazón debe experimentar es gozo. Así como en la siega, dice, se gozarán como en la siega. Espiritualmente, hermanos, cuando Cristo viene a nuestro corazón, hay esta satisfacción. Hermanos que siembran, hermanos que trabajan, cuando llega el pago, ¿a poco no se siente una satisfacción? Cuando ves el resultado de lo que trabajaste, ¿a poco no llega al corazón una satisfacción? ¿Sí? ¿Verdad? Decir, gloria a Dios, mira, este año pasó esto y que bueno, trabajé tantas semanas y aquí tengo. ¿Se siente bien? ¿Te sientes satisfecho? ¿Por qué? Porque estás teniendo. Cuando nosotros conocemos a esa persona, te sientes satisfecho. Muchos creyentes duran años insatisfechos, viniendo a la iglesia sin sentir satisfacción. Pero lo que Dios quiere para nosotros es que podamos vivir satisfechos. Salmo 126, versículo 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mire, después dice, no solamente como los que ciegan, sino como los que reparten despojos. Esta era una costumbre en las guerras, que cuando el ejército vencedor ganaba, le quitaba al perdedor todas sus cosas y las repartían el botín al ejército. Y esto traía al ejército, al soldado, un sentido de victoria. Por eso se les quitaba todo, y a veces hasta tomaban a las personas, se las llevaban en representación de que ellos habían ganado. Mire, lo que está diciendo esta profecía es que cuando conocemos al Señor también tenemos en este sentido de victoria, sentimos victoriosos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos muy fuertes, porque soy muy capaz, porque tengo a Cristo en mi vida, hermanos. ¿Sí? Si Cristo está en su familia, en su iglesia, si Cristo está en su vida, podemos salir victoriosos, hermanos, de cada lucha. Porque Cristo me respalda a mí, porque Cristo está conmigo. El salmista decía: porque el Señor está a mi diestra, no seré conmovido. Como Dios está aquí conmigo y me acompaña, entonces eso me da seguridad de sentirme respaldado y en victoria. Una victoria real. ¿Con qué está batallando usted, hermano, hermana? ¿Qué es lo que está batallando usted en su corazón, en su vida? Tal vez algún pecado, alguna tentación. Tal vez algo que está trayendo a su vida y a su corazón una lucha constante en su familia, en nuestras iglesias. Pastores, ¿con qué estamos batallando en nuestras iglesias? Cuando tenemos a Cristo podemos venir y llegar victoriosos. ¿Amén? Por último dice: porque el yugo fue quebrado y el cetro de su extractor. Esto está hablando, hermanos, acerca de la libertad que sentimos en Cristo Jesús. Está haciendo referencia específicamente a Jueces 7, la historia con Gedeón. Cuando Dios ayudó a Gedeón a ganar esta victoria que estaba perdida para ellos. Mire, cuando venimos a Cristo, venimos a ese hombre especial, podemos sentirnos victoriosos, ¿sí?, por lo que Él hace con nosotros, pero también podemos sentirnos libres. Libres. ¿Usted se siente libre, hermano? Libre para trabajar, libre para orar, libre para hablar el evangelio, libre para poder estar aquí con libertad y decir:
Gracias, Señor, porque hoy estoy libre de cualquier otra cosa. Gloria al Señor. Ahora, el último versículo, capítulo 5, y estoy terminando. El versículo 5 es un poco difícil de entender en las palabras que están escritas aquí. Pero en otra versión dice que las botas del soldado y la armadura serán quemadas. Es decir, que el soldado ya no necesita seguir luchando. ¿Sí? El soldado ya no necesita estar todavía con sus armas porque ya no van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque les van a dar la victoria. Y la lucha entonces será innecesaria. Por eso dice el versículo 5, dice, y con revolcamiento del vestidor de sangre, mas esto será para quema y pago del fuego. Ya no va a ser necesario luchar. Y qué bendición eso, hermanos. Cuando ya no tendremos que luchar con las tentaciones, con el pecado, con la vida diaria. Qué bendición cuando podamos vivir tranquilamente en el Señor. Y eso es de lo que habla Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Mire, este Señor, este Dios no solamente te promete victoria aquí, sino una victoria eterna en donde ya no tendrás que seguir luchando. Las lágrimas, el llanto se terminarán, los problemas acabarán. Y si hoy estás sufriendo, debes recordar que en Cristo hay esperanza eterna. Si hoy tú has experimentado dolor, tienes que recordar que en Cristo tenemos esperanza eterna para mucho, mucho tiempo más. Ni el llanto, ni la fatiga, nada, ya no habrá, porque todas estas cosas son. Se imagina el momento, hermano, cuando estemos con el Señor y ni siquiera nos acordemos de lo que nos hacía sufrir. Se imagina qué belleza, hermanos, el poder estar en ese momento en el lugar con el Señor y ni siquiera acordarse de lo que le hacía sufrir, donde no volverá a sentir ni siquiera el más mínimo recuerdo de sus angustias, porque Dios estará ahí llenando todo. Dios estará ahí en ese momento y nada más importará. Por eso dice, bueno, y todas las cosas son pasadas, se olvidaron, nunca más las volveremos a recordar. Y por eso dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire, ese niño vino a nacer en carne, ¿sí? Vino a personificarse. Cristo es Dios encarnado, hermanos. Y vino a este lugar. Ahora, no vino, hermanos, por la voluntad de alguien. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nos los dio el Señor, ¿sí? Él es preexistente y permanente para siempre. Cristo no existió aquí cuando vino. Él ya existía, pero se nos dio como un regalo, hermanos. ¿Qué dice Juan capítulo 3, 16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? Que ha dado. El Señor te ha dado el regalo más grande que te puede dar, y es su Hijo Jesucristo, por el cual ahora nosotros tenemos esperanza. Entonces sí, ya podemos ponerle nombre, y ahí ya podemos saber quién es este personaje. Es Jesucristo, hermanos, que vino a nacer. Ahora, para terminar, este niño dice que va a venir con 4 nombres. Primero, admirable, ¿sí? Admirable, consejero. La palabra admirable, hermanos, habla acerca de que él no iba a ser cualquier persona. Él iba a ser alguien más grande. Consejero, que iba a traer sabiduría. Cuando sentimos, hermanos, que no sabemos qué hacer,
Cuando sentimos que no sabemos cómo debemos de vivir, ¿en dónde encontraremos el consejo, hermanos? En Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Admirable consejero, Dios fuerte. Este hombre no era como cualquier hombre, este hombre es Dios. Dios fuerte. Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, Colosenses 2:9, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y si usted está con Cristo y en Cristo, hermano, usted está seguro. Su vida está seguro. Padre eterno, un Padre que protege, un Padre que ayuda, un Padre que está con usted, conmigo, un Padre que está protegiéndonos en cada momento. Y este Padre no es un Padre como el que tenemos. Nuestro Padre, un momento se va a terminar, a lo mejor algunos ya perdieron a su Padre. Este Padre es eterno. Príncipe de paz. Este pecado que nos separó, por medio del príncipe de paz, es que nos vuelve a juntar con este Dios poderoso. El príncipe de paz es aquel que vuelve a amistarnos con Dios. Padre eterno, príncipe de paz. Y mire, por último, el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo le queda a este mundo. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10. Pero la palabra nos dice que este hombre, este rey, tiene un reino que durará para siempre. Y si usted y yo confiamos en este rey poderoso, también entonces nuestra vida estará segura para siempre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Yo no sé por qué estamos pasando en este momento, pero Dios hoy quiere recordarnos esto. Si hoy el panorama tal vez puede ser difícil para nuestra familia, para sus hijos, para con su vida misma, si hoy tal vez puede estar en ese panorama desesperanzador, recuerde que Dios vino a este mundo en forma de hombre para darnos esperanza. Hermanos, si hoy vemos tal vez esta zona y está aquí por gracia de Dios, hermanos, hay que dar gracias por lo que ha hecho en nosotros. Pero si tal vez ve a su iglesia que está menguando, que está batallando, que unos ya no quieren, que otros tal vez están desanimados, recuerde que hay esperanza en Cristo Jesús. Hoy es el momento para recordar esto. La luz ha resplandecido en las tinieblas. Y esa luz trae esperanza para todos. No hay problema tan grande ni pecado tan complicado como para decir que Dios no tiene poder. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Vamos a venir de rodillas y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a confiar y a traer a nuestro corazón nuevamente esa esperanza que necesitamos. Si hoy usted necesita consuelo, ayuda, pídaselo al Señor. Vamos a ver. Señor mi Dios, en esta tarde te damos las gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder meditar y recordar estas promesas, Señor mi Dios. Gracias. Tal vez si hoy nos encontramos pensando en que nuestra situación es complicada, en que la situación de mi familia o la familia tal vez es difícil, si la situación de mi iglesia, de la jurisdicción o de la zona tal vez pueda ser complicada, hoy venimos a ese Dios que nos da esperanza. Hoy venimos a ese Dios que nos da esa ayuda para poder continuar. Ayúdanos a sentir nuevamente ese gozo, Señor Dios. Tal vez hoy pueda